Bueno, no es buenos vecinos. ¿Sabes qué pasa? Los muebles, Leo. Tenés que devolver los muebles a tiempo. No te los puedo devolver. Pero los necesito, tenemos que hacer. No. Sí, pero te explico, la situación es ¿Pero cómo es un programa sin distinta. muebles? Necesito una pequeña transición. Sí, pero escúchame, vos pediste azúcar, te dimos azúcar. Bueno, azúcar, Sí. mate, Pasen café. un poco, venga, Dame un pasa. poquito de ¿Pero tiempo. qué ¿Sabes por qué te necesitas? digo? A ver. Necesito eso que se llama transición. Yo no te la Tengo doy, que armar un pero decorado escúchame. que pegue con la cortina, Pero los con sillones la no se escenografía. llaman transición, se llaman Se sillones. fue, partió, Chao, se fue, se voló. fue. No está. Ahora tenemos que poner otra cosa. Dame ok. una mano. De ¿Qué alguna necesitas? manera somos vecinos. Nora. No, pero Bueno, yo Nora, no. encantado, Yo voy, si claro, querés, claro no que tengo sí. ningún Pero problema. necesito algo Pero para devolveme el sentarme. sillón. No puedo, no te puedo devolver Te doy a el Nora, sillón. no me devolvés el Porque lo sillón. necesito. Mira, ¿La hagamos banqueta? una cosa. ¿Qué querés? Sí, sirve. Hagamos una A cosa, ver, Santiago, Nora, dale, a háganme ver. un favor. Sí. A ver. Déjenme pensar cómo podemos resolver el tema de la transición Sí. como para poder compartir. Sí. Está bien. ¿Querés quedarte acá? Finalmente me encanta ¿Te la gusta? escenografía. Te juro, Te la no prestamos. solamente me gusta. A ver. Los recuerdos de ver a tatuadores. ¿Viste? Te De mató, ver te a molesta. Es genial, de ver al Papa, es genial. El lunes programa especial de Tato. Permitime, tenemos. voy a todo estar, Tato, voy y a vas a estar. estar Permitime invitado. una Bien, cosa. dale. Primero que salude a la dama. No, dale. Sí, un placer, Te Leo. deseo un gran Gracias. programa. ¿Me vas a devolver el sillón? Te voy a devolver el sillón, pero no ahora. Ahora no puedo. Lo que puedo hacer ahora es saludarte, desearte un buen programa y déjame pensar en los Únicamente sillones. porque somos Dale, buenos dale. vecinos. Pero me devolvés el sillón. No sé, déjamelos un poquito ¿Vos más. qué decís, sí o no? puedo. Se lo prestamos. Claro, no Hace me poco pongas Únicamente tiempo. por Nora Brioso. Por Nora Dale, dale, Brioso. se lo prestamos. ¡Oso! Chao, Leo. Es de terror. Es nuestro vecino, Pero, Canal Metro, escucha, qué lindo. ¿y usted qué hace Yo acá? quiero a Leo. ¿Qué hace? Bien. Buenas Pero noches. escúcheme, me acaban de gastar y usted viene a qué vino. Usted está hablando. ¡Ale, lisoso! Escúcheme, deje de reírse, que no hay tiempo, así cállese. Mañana es el otro día. ¿Me puedo quedar? Nada, sí, quédese, Bueno, petrifíquese. me quedo acá, Pero vino de Escúcheme. colegiala porque se vienen las vacaciones de invierno. No me por lo interesa, tanto, será está muy mañana. bien. Bueno, Ahora mañana. viene Sí. algo serio que le pido a la gente. Por favor, ¿dónde hay cámara? ¿Acá? ¿Allá? Ahí, ¿Ahí? pero es mía. Bueno, no, voy con esta. Les pido, por favor, a todos que presten atención a lo que viene. Porque en la Argentina todavía los pueblos originarios sufren la represión. Muchos se llenan la boca hablando de los pueblos originarios. Hablamos con el cacique Félix Díaz, el representante de los QOM. Y usted va a ver imágenes durísimas, muy duras, inéditas, de la muerte de los QOM. Quédese hoy, quédese mañana, porque si vienen informes que usted va a recordar toda su vida y le va a dar vergüenza ajena escuchar a algunos hablar de los pueblos originarios. Nos metemos con el informe. Argentina. A mí me gustó mucho la reivindicación también de sentirse argentinos. Esto para mí es muy importante y se los dice a alguien que no es de los pueblos originarios, que es de los que vinieron en los barcos. ¿Qué sintió cuando vio al gobernador de su provincia, de la provincia donde ustedes tienen el territorio QOM, estar al costado de la presidenta después de ser el que da la orden de reprimir a los QOM? Y la verdad que ahí se nota de que no hay un gesto humano de parte del gobierno, porque sabiendo de que Gildo Infran es un asesino de los pueblos indígenas, Gildo Infran es un asesino de los pueblos indígenas, asesino de los pueblos indígenas.
No importa, después nomás. ¡Tierra, tierra, tierra! ¿Qué otra cosa más? Se lo dieron a Falcón, bueno, fue, ¿eh? ¿Qué Falcón? ¿Qué pasa acá? Resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre. La tierra robada será recuperada. 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 Félix Díaz, ¿qué es Sercuom? Bueno, Sercuom es como parte de la tierra. Es una cultura milenaria que ha vivido históricamente en este continente, en la zona norte de lo que hoy es Argentina. Sus antepasados formaron una cultura que ustedes heredaron. ¿Cómo la heredan? ¿De transmisión oral? ¿Tienen formas escritas? ¿Han dejado cultura, pintura, arte? ¿Cómo transmiten ustedes de generación en generación Sercuom? Nosotros recibimos la transmisión a través de la vía oral, a través de la sabiduría de nuestros ancestros, que han como mantenido siempre, porque hubo mucho temor de que la transmisión será escrita, porque hay mucha gente que posiblemente desviarían y destruirían la historia de los pueblos indígenas. Por esa razón, los pueblos originarios de esa zona, que se han mantenido así a través de mitos, leyendas e historia, transmitiéndonos en medio del campo, siempre alrededor del fuego. Ustedes son, ante todo, Cuom. ¿Usted es argentino? ¿Se siente argentino? ¿Siente el ser argentino? Para nosotros no nos consideramos argentinos todavía, pero estamos en eso de querer ser parte de este país, a pesar de que tenemos DNI, tenemos nacionalidad como en la provincia de Formosa o como en la nación argentina, pero no tenemos esos derechos que corresponde de estar reconocido jurídicamente, porque el Estado muchas veces usa la justicia para destruir, para amenazar la existencia de los pueblos indígenas, porque muchas veces la justicia cumple su rol de perseguir a los líderes indígenas o querer ocupar la ley para poder desprestigiar a la vida de los pueblos indígenas. Entonces, a través de eso hay mucha negociación política que hacen los partidos políticos de querer justificar de que el indígena siempre es el culpable de una gresca, o la figura del salvaje, del inútil, del vago, una figura negativa ante la sociedad. Entonces, por esa razón, históricamente no tenemos un espacio en la sociedad de tener una propia historia, de que se reconoce nuestros líderes, una fecha importante, como el caso de los calendarios anuales de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que el Estado argentino reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, pero no aplica los derechos ya consagrados en la Constitución. Lo que queremos es que los gobiernos empiecen a respetar los derechos indígenas y que hagan cumplir, para que podamos tener esa posibilidad de ser parte de esta Argentina con igualdad, con derechos, con los derechos humanos que se aplique para todo. Porque por ahora no tenemos todavía ese acceso a los derechos humanos por falta de una política incluyente y que sea participativa, democrática, para que podamos tener esa posibilidad también de aportar lo nuestro como pueblo originario.
¿Cómo era la justicia QOM antes de tener que estar sometidos a la justicia argentina? Nuestra justicia era que si un indígena comete un error, entonces se arma como una cuestión disciplinaria entre los ancianos, se toma decisión, si es grave se le expulsa, entonces esa expulsión de los que cometen tal infracción, si es como matarle, que nunca más aparezca en la comunidad, o si no, si vuelve, tiene la posibilidad de recibir el maltrato de la misma comunidad. El caso de si un joven violó a una mujer o faltó el respeto a un niño, a una anciana, entonces también tiene hay un código que tiene que respetar. Entonces muchos de los indígenas han podido respetar la vida de cualquier ser humano, porque sabían de que si ellos se portan mal reciben el castigo de no ver nunca más a sus familiares, lejos de otras comunidades, y no va a ser reconocido más como integrante de un pueblo. Dentro de esa justicia que tienen los QOM, ¿existe la idea de vulnerar la decisión de los ancianos? O sea, ¿alguien en la comunidad se planteó alguna vez faltar el respeto a esa decisión de ese cuerpo de ancianos que, digamos, ejercitan dictar sentencias, de alguna manera, comparándolo con la justicia nuestra? No, nunca se ha rechazado, porque se sabe de que el hombre tomó esa decisión teniendo conocimiento, entonces no es inocente, por lo tanto se tiene que respetar, pero se tiene que investigar primero a las personas que están involucradas, y todos dan testimonio de que éste está comportando inadecuadamente, entonces ahí nace como una sanción, porque si uno comete un delito menor, entonces tiene la obligación de hacer tarea domiciliaria a través de la casa de algún familiar, construir una casa, sembrar o cosechar sin pago, hasta que le levante la sanción para poder tener su vida normal. Entonces yo creo que esos métodos que ha sido no violento han podido preservar la vida misma, porque a los indígenas siempre le daban más valor la vida que cualquier error que uno comete. O sea que ustedes respetan su orden de justicia. Sí, nosotros respetábamos, pero cuando vino el derecho del niño, el derecho del hombre, el derecho de la mujer, entonces ahí se manipula la justicia indígena, y los indígenas muchas veces contratan abogados cuando cometen así un error, el tema de un disturbio así en la sociedad. Entonces siempre el indígena está siempre involucrado en un problema que muchas veces se justifica con la función de un abogado y aplicando por una ley que está fuera del derecho indígena. Que no es la ley QOM. No tiene nada que ver con la ley QOM, porque es una ley acá de los códigos civil. Reciben planes cooperativos, reciben Argentina Trabaja. ¿Qué es lo que les da el Estado nacional o provincial para que ustedes cuenten con herramientas para mejorar su estilo de vida, su forma de vida y se integren? A través de los planes sociales, los pueblos indígenas se han inutilizado porque les sacan la dignidad del trabajo, y también tiene que ver que el tema del avance tecnológico de la agricultura. Entonces, anteriormente éramos cosecheros algodoneros, zafreros de la siembra de bananas, de maíz. Éramos cosecheros, pero ahora con la tecnología hemos perdido ese trabajo, entonces somos las primeras víctimas en mano de obra paradas, que no tienen trabajo, porque ninguno de los indígenas tienen oficio para ingresar a una ciudad y tener recursos para poder desarrollarse como corresponde, porque vive explotado y hasta que se enferma y vuelve a su territorio sin tener la posibilidad de desarrollarse libremente. Ustedes han tenido en este último tiempo una triste presencia mediática a partir de haber sido reprimidos y haber sufrido la represión del Estado de la provincia. Ustedes sufrieron personalmente, usted también, pérdidas muy importantes a nivel familiar, a nivel de comunidad. ¿Cómo atraviesan el duelo que les debe generar tener que confrontar con el Estado argentino, con el Estado provincial, y tener que estar hoy en la Plaza de Mayo, en vez de estar compartiendo con su familia y con su etnia la vida que usted quiere llevar, o usted quiere estar en Plaza de Mayo? La verdad que es un momento histórico lo que está pasando con los pueblos indígenas, porque nosotros no venimos a generar conflicto ni confrontar con el Estado, porque yo siempre decía de que nosotros estamos desesperados por querer vivir dignamente, ya no queremos sobrevivir,
el Estado es el responsable de garantizar nuestra existencia con el respaldo que tiene que ver el desarrollo que el Estado le genera a la sociedad, de tener acceso a los programas que acabas de mencionar, el caso de Argentina Trabaja, un proyecto de cooperativismo o a una formación de un indígena. El Estado parece que está lejos de incluir a los indígenas como para que sean parte de una construcción colectiva. Sin embargo, lo ven como un objeto, un recurso que el Estado tiene, que sirve solamente en las elecciones, en la cuestión electoral, donde el indígena siempre tiene que vivir condicionado a través de la migaja que el Estado le da y nunca le dan las herramientas que necesita como para poder desarrollar su capacidad como persona, porque la mayoría de nuestros hermanos viven tiene un conocimiento importante en cuanto al manejo de la pequeña agricultura, ganadería, y también muchos de nuestros jóvenes que han aprendido las cuestiones así de construcción, mecánica, pero como no se le da las herramientas o los recursos para explotar su capacidad de persona, entonces ahí se queda y la mayoría de nuestros jóvenes no pueden estudiar ingresar en las universidades porque está limitada por la falta de recursos económicos, y las becas que debería estar destinado a los pueblos indígenas se usa a un beneficio de un partido político. ¿Qué se siente cuando, al hacer este tipo de reclamos en la Plaza de Mayo, es más fácil que lo escuche el Papa desde Roma que la presidenta a 50 pasos de la Pirámide de Mayo? Y es ahí donde uno demuestra de que no hay una voluntad política o interés para acercar hacia los pueblos indígenas, porque yo creo que el Estado cree que somos sus enemigos, cree que somos los responsables de generar este malestar. Sin embargo, lo que queremos es dialogar para destrabar este conflicto, pero no encontramos esa voluntad política de parte de las autoridades nacionales como para poder destrabar este conflicto a los pueblos indígenas. ¿Por qué los hermanos mapuche hoy están encerrados en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? Porque hay algo que no está bien. ¿Y por qué el presidente del INAI no resuelve este problema si es independiente, si es autónomo como autoridad de los pueblos indígenas? ¿Por qué no destraba este conflicto? ¿Por qué espera una orden del Poder Ejecutivo para entender de que el reclamo indígena es justo? Y me pregunto siempre, porque hay muchos hermanos indígenas que trabajan en el Estado, como el caso del hermano Roberto Ñancucheo, Nina Jaramillo, que trabaja en el INAI, y otros abogados que están capacitados como para defender el derecho humano, pero no están. Y están en otros lados, en la vereda del frente, defendiendo la política oficial. ¿Qué sintió cuando habló con el Papa? ¿De qué charlaron? ¿Pudieron cambiar algunas ideas? ¿Los va a ayudar? ¿Le pidieron ayuda? Es lo mismo que ir a rezar, porque el Papa no tiene la autoridad de decir, bueno, le ayudo con esto, le propongo que salgamos así. Lo que él dijo es como orar por ustedes, es lo que puedo hacer, y interceder el pedido de ustedes de que la presidenta los atiende. Entonces yo creo que el poder de decidir, de destrabar este conflicto es la presidenta, que es la que tiene autoridad de decir, bueno, lo resolvamos esto a través del diálogo. Entonces esa expectativa que nos genera, creo que vamos a seguir todavía así parándonos delante de la Casa Rosada para ir exigiendo la aplicación de nuestro derecho. ¿Qué sintió cuando vio al gobernador de su provincia, de la provincia donde ustedes tienen el territorio QOM, estar al costado de la presidenta después de ser el que da la orden de reprimir a los QOM? Y la verdad que ahí se nota de que no hay un gesto humano de parte del gobierno, porque sabiendo de que Gildo Infran es un asesino de los pueblos indígenas, porque nos dejan morir sin medicamentos, sin agua y sin diálogo con nosotros, porque hace más de 30 años que está en el poder, nunca habló con nosotros, ni siquiera nos convoca para destrabar este conflicto, pero aparece en los medios justificando las grandes y gigantescas obras que hacen en la provincia, levantando escuelas, rutas, hospitales. Pero la sociedad formoseña vivimos en una situación muy lamentable,
Estamos muy aislados, discriminados por esta política oficial que quiere justificar algo que no tiene nada que ver con la vida. Usted le dijo asesino recién a Infran. En cualquier término debe ser de las imputaciones más graves que uno puede hacer. En el pueblo Cuom, ¿qué trato se le da al asesino? O sea, ¿cómo lo toman ustedes? Porque usted lo dijo obviamente con dolor y repudio. ¿Cuál es el sentimiento hacia un asesino en la comunidad Cuom? Y la verdad es que los pueblos indígenas lo expulsan directamente para que no vean más, porque es un peligro para el pueblo indígena convivir con esa clase de personas, pero nosotros no somos responsables del destino de los gobiernos. Los gobiernos son electos democráticamente y se fundamenta en eso, porque es una decisión que se toma a nivel global, la elección de una autoridad que muchas veces no depende de nosotros, depende de la justicia, porque yo sé que todas las entrevistas que me hacen, lo primero que van a hacer es denunciarme por la barbaridad que muchas veces digo, pero yo creo que yo soy el único que me animé a decir las cosas enfrente de las personas que tienen responsabilidad en esto, y ojalá que esto se pueda destrabar a favor de todos los pueblos indígenas, no solamente de la comunidad Cuom. ¿Usted se ha cruzado hasta la Casa de Gobierno a pedir audiencia? ¿Han ido hasta ahí a mesa de entrada a dejar pedido de audiencia? ¿Lo han pedido? Aparte de la televisión, los medios, ¿han hecho el hecho formal de ir hasta ahí y decir, señora presidenta, ¿nos atiende? Hemos elevado muchísimas notas a la presidencia y también hemos entrado ahí, hemos tenido la posibilidad de hablar con el ministro Florencio Randazzo, hemos hablado en varias ocasiones dentro de esa Casa Rosada, pero el diálogo siempre está, pero no hay respuesta. ¿Qué es lo que le sacaron y por qué empieza el reclamo? Para que la gente común sepa. Ustedes son dueños de esa tierra. ¿Cuál es el conflicto entre la provincia y sus tierras? Y nos quitan lo esencial de la vida, que es el territorio, que es ahí está la vida, porque el territorio es una de las cosas que nosotros consideramos como es parte de nosotros, porque es como te cortan los brazos. Y entonces, ¿cómo te sustentas? Vos tenés que depender del otro para que te auxilie, te socorre, pero el otro tiene que tener mucha paciencia, mucho amor para que puedas crecer y soportar ese dolor de no poder tener las cosas con libertad. Entonces a nosotros nos quitan el territorio y ahí nos viene encima la muerte, la desnutrición, la falta de agua, la falta de montones de cosas. Entonces el Estado, para poder darnos nuevamente la vida, es devolución de los territorios que nosotros dependemos de ellos. Cuando el gobierno trata de asociar el revisionismo histórico a las culpas de los colonizadores y, por ejemplo, creen que el símbolo es sacar una estatua que es la de Colón, ¿a usted le soluciona algo ese tipo de símbolos? Nosotros lo que vemos que el gesto del gobierno, cualquier gobierno que esté al frente del país, tiene que buscar una salida de los pueblos indígenas a través del diálogo. Nosotros con la historia que se puede repetir, reiterar, denunciando, no es la solución, porque la solución tiene que ser ejecutar los proyectos de la vida, volver a dignificar la vida a través del trabajo, a través de la escucha, a través del diálogo, porque ¿de qué sirve discutir una figura? Porque el gobierno de la nación argentina siempre ha escrachado la figura de los dictadores militares en la época 70 al 80, pero nosotros también hemos sido víctimas del ejército argentino en la campaña del desierto y también en la campaña de la dictadura militar, y hasta ahora seguimos siendo víctimas del mismo Estado. Entonces el Estado es el responsable de esta deuda social que tiene con los pueblos indígenas. La Iglesia también tiene que ver el tema de la violación de estos derechos humanos, porque nunca han dicho nada a favor de los pueblos indígenas. Entonces nosotros no estamos ni siquiera teniendo rencor con el Estado ni con la Iglesia. Lo que queremos es destrabar este conflicto para que se pueda avanzar con los proyectos sociales que tienen que ver con la vida misma de los pueblos indígenas y con el mismo Estado argentino. Estamos en elecciones, el gobierno no los escucha. ¿Hay otro sector político en la Argentina que se ha hecho eco de ustedes, que se puso la camiseta, que milita esta solución, o todos están sordos?
La verdad que yo no puedo opinar sobre este tema porque hay mucha gente buena que está dentro de los partidos políticos y también en el sector del gobierno oficial hay gente buena que no puede tener la decisión de resolver este problema porque no tienen poder de decisión, depende de los patrones. Y ese patronato que hoy está instalado en las instituciones nacionales, provinciales, son los que tienen que destrabar esto. Entonces, los políticos tienen la obligación de garantizar las legislaciones que han sido creadas para defender la vida de los pueblos indígenas y también de la sociedad. Félix, ¿usted tiene su documento encima, el documento argentino? Sí, lo tengo y siempre lo llevo porque a través de eso me puede proteger de la policía, de la justicia. Entonces, para no estar así indocumentado y reclamar el derecho que me corresponde. ¿Lo tiene a mano? Lo que nos va a mostrar Félix ahora es su documento, su DNI, que es igual al de todos nosotros, es un DNI como habitante y ciudadano de la República Argentina, que lo hace habitante y ciudadano de la República Argentina, con todos los derechos y obligaciones, pero parece que solo tiene obligaciones y no le atienden los derechos. Y también tengo el pasaporte. Con el que viajó a Italia a ver a Francisco. Sí, o sea, yo trato de cumplir la ley, pero las leyes muchas veces no se cumplen cuando se trata del derecho indígena, porque para nosotros cumplir las reglas es fácil, pero para hacerle cumplir a favor de los pueblos indígenas no se ejecuta. Es lo mismo que los derechos indígenas, que se crearon las leyes nacionales para proteger los territorios y no se ejecuta. Entonces, lo que nosotros reclamamos es exigencia al Estado que cumpla su función como debe, que es garante de los derechos indígenas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA.